grabada y bien. Vamos a ver esto. Ya. Bien. No, no. Estoy equivocado. Alto, alto, alto. Me he equivocado de diapositiva. Ahora sí. Ahora no hay mi diapositiva que quiero. Acá está. Bien. Bien. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver la última categoría gramatical. La última categoría gramatical que tenemos en la lista de esas 9 categorías que habíamos señalado, ¿no es cierto? La interjección. Ojo, es interjección con J, ¿ya? Muchas veces los confundimos con la intersección. No, la intersección es un término matemático, ¿no es cierto? Ustedes saben, en la teoría de conjuntos, la intersección son los elementos comunes entre uno y otro conjunto. No, nada que ver con eso, nada que ver con esa acepción. Esta es interjección con J. ¿Sí? Y que, como les digo, es en la lista de las 9 categorías gramaticales, es la última que tenemos en la listita. Bueno, que la hemos puesto ahí porque, no por discriminatorio, sino que, bueno, en ese orden salió. No es discriminación, es simplemente que es el orden, digamos. Bien, ¿qué es la interjección? Para empezar, no tiene valor sintáctico. Por lo tanto, si en una oración nos sale una interjección cualquiera que sea, de las que vamos a ver ahorita, ¿no? Nosotros solamente le hacemos un círculo y la dejamos a un lado y no la analizamos sintácticamente. O sea, esto no quiere decir, no va a ser ni objeto directo, ni modificador directo, ni núcleo, ni nada de eso. No. La hacemos a un ladito y listo. ¿Ya? Lo mismo que los vocativos, ¿no? Algunas oraciones subordinadas o complementos oracionales que son más que todo para mostrar la frase de una manera mucho más estética. Por lo tanto, valor sintáctico plenamente no tiene. Morfológicamente tampoco, ¿ya? Desde el punto de vista morfológico, tampoco tiene un valor, digamos, concreto, ¿ya? No tiene un valor concreto. Y desde el punto de vista semántico, si bien no tiene una referencia léxica, ¿no? Si bien no tiene una referencia léxica, o sea, sí tiene una connotación, y es una connotación expresiva. Tiene una connotación meramente expresiva. O sea, agarremos la palabra interjección como sinónimo de expresión, ¿ya? Por lo tanto, es una connotación meramente expresiva. Bien. Esta categoría gramatical, ¿qué es? Bueno, en principio hay 2 clases, son de 2 clases las interjecciones, la interjección impropia y la interjección propia. La impropia, la interjección impropia, es la que proviene de ciertas formas nominales, como adjetivos, verbos, adverbios, ¿no? Ciertas expresiones que podíamos señalar, como socorro, bravo, vaya, adelante, qué sé yo.
Y lo mismo, o sea, si vale el término, una interjección impropia es la que proviene de alguna palabra y que la encerramos en signos de admiración, ¿ya? Eso. Y por lo tanto va a tener una connotación diferente a que digamos simplemente socorro. Socorro puede ser el nombre de una señora muy simpática, de la dueña de la venta, doña Socorro, ¿no? A que digamos socorro, auxilio, socorro, eso es diferente, ¿no? Entonces, estas interjecciones son esas expresiones, son las expresiones con las que señalamos cada una de las palabras, ¿no? El ejemplo más coloquial que tenemos cuando hay una discusión, ¿estamos? Te he dicho que no me grites, pero no estoy gritando. Pero cállate, me estoy callando. Es una... Entonces, de repente no estamos diciendo palabras hirientes, pero de la forma como la estamos expresando, están hiriendo pues, a la otra persona, ¿no? Está llegando. Entonces, eso es lo que más comúnmente se da entre las interjecciones impropias. Cuando nos peleamos con alguien, con la corteja, con el hermano, con la hermana. Entonces, ¿no? A ver, pero dime pues algo, ¿no? A ver, ¿qué tienes que decir? Nada. No tienes que decir nada. Lo sabes. Y el otro no sabe, ¿no? Entonces, la forma, no está usando palabras hirientes, no le está diciendo un insulto, no le está diciendo nada, pero la forma como la está diciendo, eso nos saca de contexto, ¿no es cierto? Eso nos saca de contexto. Aquí vamos a... Ya está. Ya, nos saca de contexto. En cambio, la interjección propia son aquellas que se usan básicamente, son algunas expresiones que las usamos también. A, va, cuando ya estamos hartos de algo, va, decimos, ¿no es cierto? Ya, listo, ahí acabó la cosa. O puede, por ejemplo, aquí en nuestro medio, tenemos una que es muy conocida, que es el puede, ¿no? Que esas son interjecciones, son expresiones que tenemos, que no tratan de herir a nadie, que no, nada, simplemente son expresiones propias de nuestro léxico. En el Chaco muchos usan la palabra anda, por ejemplo, ¿no? Anda, en la zona chaqueña. Esa vendría siendo una interjección más impropia, digamos, ¿no? Porque estamos usando una palabra que la estamos expresando de diferente forma. Anda, listo. Y las propias, reitero, a, va, o, ¿no? Que son, digamos, expresiones de una sola sílaba, monosílabas, digamos. Esas serían las propias, los monosílabos. En cambio, las impropias, las que provienen ya de algunas palabras, de algunas formas nominales. Bien, ¿está claro lo que es la interjección? Ahí está, reiteramos. A ver, vamos a hacer una pruebita. A ver, aquí el primero que aparece, don Luciano Alba. Ah, no. Luciano Alba Alicia, Alicia, Luciano debe ser el apellido. Doña Alicia Luciano Alba debe ser, ¿no? Está en sala. O está con miedo escénico. O está muteada. No, no creo que esté muteada. A ver.
no es pasado. A ver, otra persona. A ver, un voluntario. Doña Margarita Méndez. ¿Está en sala? ¿O están muteados? ¿Qué pasa? No me... Bien, bien. A ver. Yes. Ahora, si ponemos esto, no. A ver. No. A ver, alguien que me diga si están o no están muteados, por favor. Ahora creo que no. Ya. Muy bien. Están habilitados sus micrófonos, ¿no? Sí, están. Estoy escuchando bulla. Bueno, entonces volvemos a la pregunta. Que alguien me... A ver, doña Ivonne Nicole Núñez. Por lo visto aquí está en sala. Doña Ivonne, ¿está? Ah, creo que se escapó. A ver, otra persona. Nadie quiere reaccionar aquí. Doña Dayana Marzana. A ver, doña Carla. ¿Está muteada? Parece que estaba muteada. Doña Carla, ya está habilitada. Ahora sí. Ya. Buen día, Elisa. Buen día, doña Carla. A ver, háganos un resumen de lo que he dicho, qué es lo que he entendido acerca de la interjección. Ya. Yo entendí que la interjección es más que todo para expresarnos o las expresiones que tiene la persona. Muy Y por eso bien. decía que hay interjecciones impropias y propias. ¿Cuáles serían las interjecciones impropias? Le doy ejemplo, ¿Ya? mayormente las que en las que se insultan las personas. Usted nos estaba diciendo algo por ahí. Bueno, para aclararle un poco, gracias Carla, está buena su participación. Bueno, decirles que las impropias son las que provienen de palabras ya establecidas, ¿no? O de algunas expresiones nominales, ¿ya? Esas son. Las que provienen ya de formas nominales, de adjetivos, de verbos, de adverbios, etcétera, de palabras completas, pero que nosotros las expresamos de diferente forma. No siempre estamos usando palabras hirientes, pero por la forma como la estamos expresando, podemos herir a la otra persona, ¿no? O podemos demostrarle también poco interés
en lo que está diciendo. ¿Ya? De la forma como expresamos. Sí, sí, me interesa, pero está mirando a otro lado. Su expresión es diferente, ¿no? Entonces, estamos diciendo que nos interesa, pero nuestra expresión es completamente distinta. Te he dicho que me interesa, sí, me interesa. A ver, dime, ¿qué es, qué es? ¿No? Entonces, a este ñato está, si le interesaría, no estaría primero tan apurado, ¿no? Bien. Ustedes han escuchado hablar también, seguramente, o han debido ver las series de FBI, de esas series que da en la televisión, ¿no? Y se habla mucho de los que son de los perfiles de las personas, ¿no? Cómo perfilan al violador, al maniático, qué sé yo, al, al asesino serial, cuáles son sus perfiles psicológicos. Y los perfiles se hacen no en función a lo que dicen, sino en función a cómo se expresan. ¿Sí? La expresión de la mirada, la expresión de las manos, ¿no? La expresión de las manos, todas esas cosas, todas esas expresiones son las que permiten sacar conclusiones acerca de los perfiles, de la perfilación psicológica del ser humano. Por ejemplo, sería, si hubiera esa técnica así bien desarrollada en Bolivia, si los psicólogos no, sería bueno hacer un perfil psicológico del señor Richard Choque, por ejemplo, ¿no? O de esas personas que cometen delitos, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto somos capaces de hacer ciertas perfilaciones. ¿Para qué? Porque ¿qué objeto tiene hacer esto? El objeto principal es pues eh, el de evitar, ¿no es cierto?, otros delitos más adelante y empezar a trabajar en en esos desórdenes que emanan de estos perfiles. Y estos perfiles, les reitero, se la hace en función a las interjecciones que emiten, o sea, de qué forma se expresan al usar cada una de las palabras que están usando. El brillo de los ojos, el movimiento de las manos, del cuerpo, del rostro, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas expresiones tienen un significado. Bien, de la misma forma, cuando ustedes más adelante, ya, si no, espero que todos, si no todos los que lo logren, entrar a la carrera, en algún momento van a tener que dar ciertas, ciertas exposiciones, ¿no? De algunos temas que les hagan investigar. Entonces, si no practicamos nuestras interjecciones, corremos el riesgo de que no se nos entienda. Corremos el riesgo de que no quede claro lo que queremos expresar. Entonces, hay que practicar las interjecciones. Ustedes han escuchado hablar seguramente del miedo escénico. De aquí, de las 106 personas, estoy seguro que muchos pues practican teatro, hacen música, ¿no? O, qué sé yo, han sido dirigentes estudiantiles en colegio, o de algún barrio, de algún equipo de fútbol, de alguna cosa. Entonces, cada una de esas cosas que hacemos es de alguna forma una actuación. Y en cada momento tenemos que saber de qué manera nos vamos a expresar. En esto, por ejemplo, los que son maestros para este tipo de cosas,
¿no? Para romper con los escenarios son los políticos. Pero no quiere decir que no se tenga miedo escénico. Todo el mundo tiene miedo escénico. Pero si uno no sabe controlar ese miedo escénico, sus interjecciones le van a traicionar. ¿Por qué? Porque seguramente van a empezar a expresarse sentados y pero como piedra ahí, sin moverse. Y además con un tono de voz único. ¿No? Clases de palabra invariable con cuyos elementos se forman enunciados y listo. Entonces se ha perdido el concepto. Por muy buena que haya sido su investigación, suponiendo que hayan hecho una investigación excelente, han consultado varios libros, han hecho entrevistas, se han sacrificado, le han tirado 2 semanas trabajando, pero así sacrificando horas de sueño, todo para que les salga un buen trabajo. Pero resulta que en el momento de expresarla no han sabido cómo, ¿no? En el momento de expresarla, el miedo escénico les ha invadido y se han quedado quietos. Entonces no han sabido aprovechar sus interjecciones, no han sabido aprovechar sus expresiones. Y eso es lo que hay que saber dominar. En cambio, si han hecho una buena investigación y saben cómo expresarla, con seguridad que van a sacar un 100 sobre 100. ¿No? Un asesor de un político X decía, en el fondo, la gente no escucha. La gente no le interesa lo que dices, sino cómo lo dices. Razón no le faltaba, ¿no? Claro que quizá no sea lo ideal, pero gran razón no le faltaba. Estaba de alguna manera siendo quizás demasiado gráfico en muchas cosas, ¿no? La forma como dice uno un discurso, la forma como dice, cómo expresa ciertas palabras, permite que esa persona sea o no aprobada o reprobada por un auditorio. ¿Ya? Uno de los factores, por lo tanto, que hacen posible el éxito o no de un determinado proyecto, de un determinado, bueno, de todo en la vida, es la forma como llegamos a los otros. Por eso, muchas veces dirán, el lenguaje, y esta es la parte bonita del lenguaje, ¿no? Esta es la parte interesante, porque el lenguaje no solamente había sido una serie de verbos, una serie de adjetivos, de sustantivos, y qué sé yo, y que ver tiempo, modo, etcétera, género, número. No, no había sido eso, sino son las diversas formas de expresión que tenemos los seres humanos, ¿no? Y en el lenguaje castellano tenemos infinidad, lo mismo que en las otras lenguas, con seguridad. La cosa sería ponerse a estudiar las otras lenguas, ¿no? Entonces, hay que hacer del idioma lo suficientemente expresivo para que podamos hacer también del idioma un instrumento, una herramienta que nos ayude a llegar a nuestros semejantes de una forma mucho más clara, mucho más trabajada. Y en eso nos van a ayudar las interjecciones, que como hemos visto aquí, son las expresiones, la forma que tenemos nosotros de expresarnos día a día. Bien.
Bueno, si hay alguna consulta sobre la interjección, por favor, les pediría que me la hagan ahora. ¿Hay alguna consulta sobre este tema de la interjección? Que, como han visto, es ligeramente sencilla de entender el concepto, pero que nos dice, perdón, me adelanto, que nos dice mucho acerca de lo que es la expresión del lenguaje castellano. Reitero, sintácticamente no tiene valor sintáctico, desde el punto de vista morfológico no tiene variaciones, o sea, no vamos a encontrar variaciones de género ni de número, no va a ser plural, no va a ser singular, no va a ser femenino, masculino, jamás. Es un solo género. Lo mismo desde el punto de vista de número, pero desde el punto de vista semántico, si bien no tiene una referencia léxica, pero sí tiene una referencia más que todo expresiva. Bueno, dicho esto sobre la interjección, con esto habíamos terminado lo que son estas 9 categorías gramaticales, ¿no? Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, conjunción, preposición e interjección. Son las 9 categorías gramaticales que participan en nuestra lengua. Y todas las palabras existentes, las más de 300,000 palabras, como habíamos dicho en algún momento, que son parte de nuestro vocabulario, digo más porque no hay un número exacto de la cantidad de palabras que tiene el lenguaje o nuestra lengua, pero de acuerdo a las investigaciones están oscilando alrededor de las 300,000 o un poco más. Esas 300,000 palabras, esas 300,000 acepciones que tiene nuestro idioma, están categorizadas en artículos, en sustantivos, en adjetivos, en pronombres, en verbos, en adverbios, en conjunciones, preposiciones o interjecciones. ¿Ya? De esa forma se categorizan las palabras en nuestro idioma. Y por eso el cuadrito que les pasaba, el cuadrito Excel que estábamos viendo hace un momento, y que, bueno, ustedes deberían concluirlo y espero que lo concluyan como parte de su práctica. Además que agarren cualquier texto, cualquier noticia, cualquier artículo que encuentren en el propio internet, ¿no es cierto? Y traten de hacer este ejercicio para practicar de mejor forma la materia y el reconocimiento de cada una de las palabras. Reitero, si les resulta una palabra rara, una palabra muy extraña, que no la conocen, recurran al diccionario y en el diccionario les van a decir que había sido un sustantivo, un artículo, un pronombre, un verbo, un adverbio, una conjunción o una preposición, etc. ¿No? Les va a avisar el diccionario todo esto. Bien. Un elemento más que les quería señalar, que el tema de sujeto y predicado que nosotros estamos practicando en lo que es el análisis sintáctico, la identificación del sujeto y del predicado, es un método de estudio también. El método de estudio, ese método de estudio nos va a permitir entender mejor los textos que leamos cuando así lo hagamos, porque ya les he dicho, de repente hay un texto que leyendo 10, 3, 4, 5, 6 veces, no sé cuántas, no entendemos. Hagamos el ejercicio de sujeto, predicado, verbo.
¿no? Y ahí van a entender el mensaje. Ahora, de repente ahí van a encontrar palabras que nunca las han visto. Entonces, ¿qué será esta palabra? Entonces, haremos un análisis morfológico, ¿no? Es un artículo, es un adjetivo, ¿qué demonios es? Como no la conozco, recurro al diccionario y en el diccionario averiguo, ¿no? En el diccionario averiguo. Bien. Señores, ahora, si no hay preguntas acerca de la interjección, si no hay preguntas acerca de lo que es la interjección, vamos a entrar al tema de los ejercicios. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos ejercicios. Ay, espera. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Tema de los ejercicios. Ya, muy bien. Aquí tenemos esta oración, que está obviamente sacada del texto que hemos venido revisando a lo largo de esta semana y que bueno, para la próxima semana ya vamos a cambiar texto, vamos a cambiar algunas cosas, porque la próxima semana es de práctica, jóvenes, es para que todas estas cositas se nos aclaren, ¿ya? Se nos aclaren. Bien, ahora vamos a resolver este problema. Ahí tenemos la oración, tenemos los corchetes que nos dicen de dónde a dónde estamos analizando, y tenemos las diferentes palabras en esta oración. Primer elemento que quiero que ustedes me ayuden. ¿Ya? Primer elemento que quiero que ustedes me ayuden. Estamos haciendo análisis sintáctico. Ahorita estamos haciendo análisis sintáctico solamente. Ya no nos preocupemos de qué forma tienen las palabras, sino simplemente del análisis sintáctico. Primer elemento, ya es lo primero que hay que averiguar, si esta oración es bimembre o es unimembre. ¿Quién me da la respuesta, por favor? Vamos a esperar 2 minutitos. Por demás, para que me digan si esta oración es bimembre o unimembre. El que tenga la respuesta, simplemente me lo dice. A ver. ¿Alguien ya sabe si es bimembre o es unimembre esta oración? A ver, a ver, a ver. ¿Quién sabe si es unimembre o es bimembre esta oración? Helen, creo que quiere decirme alguien. No, parece que ha escrito un mensaje. A ver. Ah, ya no pueden manipular el micrófono. Por favor, levanten la manito el que quiera opinar. Si no, a ver, a ver, a ver. Para que yo les... Vamos a ver. A ver, ya, muy bien, ya he visto, ya he visto, ya he visto. Un segundo. Muy bien.
A ver. Ah, no, le hice callar. Ya, ahora sí. Ahora sí, Delgadillo está con vos. Y Dicen, creo que es unimembre. muy bien. Usted dice que es unimembre. Ya, vamos a ver qué dice aquí. Ah, ah. Liz, Sí, esa oración es bimember muy bien. Dicen que es bimembre. Muy bien. por el verbo precipita. Muy bien. A ver, ¿quién más aquí? A ver, esto. Ya, ya. No sé qué ha pasado con esto. Toditos están calladitos. Y, a ver, Es unimembre, Lisa. es unimembre. El otro dice es bimembre. Bien. Oh, a ver, vamos entre todos ahora, vamos así. Me han dicho algunos que es unimembre, otros que es bimembre. Aquí Delgadillo sí también ya me lo dijo. Yo creo que era para ella también. Ya, muy bien. A ver, para los que dicen que es bimembre. No, primero, para los que dicen que es unimembre. Es unimembre significa que solo tiene o sujeto o tiene predicado. ¿Sí? ¿Cuál de las dos, cuál de los dos miembros está presente en esta oración? Para los que dicen que es unimembre. Para los que dicen que es unimembre, a ver. Predicado. Solo tiene predicado. ¿Solo tiene predicado o no tiene predicado? Mm. ¿Solo tiene predicado o no tiene predicado? Solo tiene predicado. Solo tiene predicado, ¿no? Bien. Solo es predicado. Y para el que dice que es bimembre, para el que dice que es bimembre, ¿dónde estaría el sujeto y dónde estaría el predicado? O para los que dicen que es bimembre. ¿Mm? Los que dicen que es bimembre, ¿dónde están? Se han perdido.
o han desestimado y dan y dejan que el criterio de verdad lo tengan los que dicen que es unimembre. ¿Dónde están? Ahí está. Delgadillo está pidiendo la palabra. A ver. Adelante, Delgadillo. Dicen, yo creo que río o el río ademolineando, dice eso. Yo creo que es sujeto y lo demás es predicado. Ah, ya. Entonces, ¿dónde estaría el verbo, según usted? El verbo yo creo que es este acá. ¿Perdón? Precipita. Ah, ya. Precipita es el verbo, según usted. Bien, ya. Entonces, el sujeto sería el río arremolinado y lo demás es predicado. Bien. Bueno, quiero felicitar por su esfuerzo, pero ahora vamos a ver cómo es verdaderamente esta oración. Esta oración es complicadita, por eso les he puesto, porque había que practicar, ¿no es cierto? Teníamos que practicar entre todos. Entonces, aquí me están pidiendo auxilio unas personas que quieren ingresar a la sala. Bien. Creo que ya están todas. Sí, ya están todas aceptadas. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Bien. El esfuerzo vale. El esfuerzo vale, el esfuerzo es bueno. Han buscado. Tenemos, primero, alguien quiere que le admita, ahí está. Ese es el núcleo verbo. Se precipita. O sea, el verbo había sido precipitar o se precipita. Ese es el núcleo verbo. Les he dicho que muchas veces utilizamos auxiliares junto a los verbos. Y este es uno de los casos. Estamos utilizando un auxiliar, el verbo ser. Básicamente, los auxiliares que se utilizan son ser y haber, básicamente. ¿Ya? Entonces, aquí estamos utilizando el verbo ser. Por ejemplo, estamos hablando de una frase verbal, que sería el núcleo verbo. Todo eso sería el núcleo. He dicho, cuando es una frase, toda la frase es el núcleo. No solamente se, no solamente precipita, sino toda la frase. Entonces, ese es el núcleo verbo. Lo que significa que ¿quién se precipita? Por favor, Delgadillo, usted que está más o menos, que está en la orden. ¿Quién se precipita? ¿Ya? Delgadillo, bueno, ¿dónde está? Ya Delgadillo, ya está. Dígame. El río, pues, dice. El río. Ah, entonces ahí está. Ella estaba en onda, ¿no es cierto? Entonces significa que hay sujeto. Hay sujeto y como hay verbo, también hay predicado. Por lo tanto, es una oración bimembre. Y vamos a ver cómo está compuesta esta oración bimembre. Ahí está. ¿Qué está pasando? Ahí tenemos el sujeto y el predicado. Ahora resulta que tenemos un sujeto grande y un predicado más concreto. Normalmente en las otras oraciones que estábamos viendo estaba un poco al revés. Los predicados eran más grandes que los sujetos, ¿no es cierto? Pero ahora la cosa ha cambiado. Y bueno, este ejercicio me sirve de mucho para ir aclarando algunas cosas que puede ser que estén quizá todavía en duda. ¿Ya? Me sirve de mucho este ejemplo. Bien, entonces, ahí tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Ahora vamos a ver algunas palabras, algunos
algunas estructuras gramaticales que únicamente sirven para dar ornato, para dar estética, ¿ya? Y este es el caso, por ejemplo. Primero, vamos a identificar cuál es el otro núcleo. Ya Delgadillo dijo, era el río, o sea, ese es el otro núcleo, río, el que está con verdecito, ¿ya? El que está con verdecito. Entonces, todo lo anterior a el río o río, ¿no es cierto? Tiene también, algo están haciendo en esta oración, pero si nos fijamos, únicamente es una parte de ornato a la expresión. O sea, son frases que están adornando a la expresión central. ¿Sí? Y por eso, para identificar esas partes se usa por aquí, por ejemplo, los vocativos que son así palabras sueltas, cortas, adelante, a los costados, atrás. Adelante, a los costados, atrás. ¿No? La eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo. No, esta es un circunstancial oracional o una oración subordinada. ¿No? ¿Qué pasa con estas dos estructuras gramaticales? Que si las hacemos a un lado, las borramos directamente, no las tomamos en cuenta, nos va a quedar el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. No ha perdido absolutamente para nada la idea central. ¿Sí? En cambio, si quitamos todo eso y decimos adelante, a los costados, atrás, la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo, ahí sí no sirve de nada. Se queda suelto. No nos está diciendo absolutamente nada. Todo eso es una parte solamente ornamental de la frase en sí. Y en eso muchos escritores tienen o tenemos, en algunos casos, les digo, esa debilidad. No sé si es debilidad o si es una forma de poner más énfasis en lo que escribimos, que nos gusta adornar las cosas, ¿no? Nos gusta hacerla ver de una manera ya sea más tenebrosa, más bonita, más agradable, más espantosa, dependiendo de lo que queremos expresar, ¿no? Y utilizamos estas cosas. Yo tuve un profesor de periodismo que nos decía, aquí vamos a poner un ejemplo medio raro, nos decía, cuando estamos escribiendo una noticia, tenemos que hacer de cuenta que estamos asistiendo a un funeral. ¿Alguien quiere que nos saquen una foto? Y vos sabés que la foto no es una hora. Ya. ¿Será que? Entonces, tenemos que hacer de cuenta que estamos asistiendo a un funeral. Y para que exista el funeral, ¿qué tiene que haber primero? A ver, ¿quién me dice? Para que haya funeral, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo absolutamente necesario para asistir a un funeral? Dígame, Remy. Tiene que morir alguien. Y de ahí van a hacer un cajón. Tiene que haber el muerto, ¿no es cierto? Sí. Si no hay muerto, No hay funeral. no hay funeral. Eso No hay nos funeral. dice. Tiene que haber el muerto. Después las flores, no importa pues si vienen gladiolos, rosas, claveles, cartuchos, agapandos, lo que sea, ya las flores son flores, ¿no?
Y en este caso, en este caso, digamos, de esta oración, el muerto en este caso, ¿quién es? Es el río, señores. El río arremolinado, ese río que está así, en esas características. Y no importa lo que pongamos antes o después para hacerlo ver más bonito, más feo, más tenebroso, más exuberante, no importa lo que pongamos alrededor, nos estamos refiriendo ¿a quién? Únicamente al río. ¿Ya? Únicamente al río. Por eso, todas estas frases anteriores las dejamos ahí con sus letreritos y listo. Y no nos ayuda más para el análisis. Y lo mismo es lo que siempre recomiendo a mis diferentes alumnos, que cuando lean, busquemos primero quién es el muerto y luego las flores las iremos haciendo a un lado, porque a veces obviamente nos llenan de flores y no nos dicen quién es el que ha muerto. ¿Ya? Y eso sucede en muchas informaciones que a veces podemos escuchar en la tele, podemos leer en el periódico, ¿no? Hay entrevistados que o echan flores o echan adjetivos peyorativos o lo que sea, pero no sabemos por qué se está tan enojado el señor con quién sabe quién, ni el nombre ha dicho. Entonces sucede que el lenguaje se torna confuso. Para no confundir, primero nos concentramos en este signo. Y todo esto lo dejamos ahí como parte ornamental de la frase. Punto. Entonces, una vez que hemos identificado los núcleos, ya hemos hecho a un lado a estas dos frases que son ornamentales. Vamos a identificar primero los modificadores del núcleo en el sujeto. Y ahí tenemos un modificador directo y ahí tenemos otro modificador directo. ¿Sí? Porque nos está diciendo que el río está arremolinado. ¿Qué quiere decir arremolinado? Arremolinado nos dice que está formando remolinos, que está yendo en círculos, ¿no es cierto? He visto, por ejemplo, hay un remolino bien clarito, se ve bien clarito, es en, ¿qué se llama este lugar? Más allá de Cabezas, en Abapó, ¿no es cierto? Donde está el río de Abapó que va hacia el Río Grande, por el puente de ferrocarril, ahí hay un remolino, pero bien hechito, cómo se ve la basura, por ejemplo, cuando arrastra la basura, cómo baja y regresa la basura, y regresa así, ¿no? Entonces, esos son los remolinos, ¿no es cierto? Donde el agua va en círculos. Muy bien, entonces ya hemos identificado, ya hemos analizado el sujeto, ahí está, el río es el núcleo, el modificador directo, arremolinado, modificador directo. ¿Por qué? Porque están expresando de qué manera se está moviendo el río en este caso. Se precipita, dice, entonces, se precipita y hemos dicho que es verbo. Ahora, aquí he dejado dos palabritas en y de, en negrito. Entonces no les he pintado de ningún color. ¿Por qué he hecho eso? ¿Qué son esas palabras? En y de. ¿Quién se acuerda de la clase de ayer? ¿Qué hemos visto ayer? La conjunción. No, ayer hemos visto la conjunción y algo más. ¿Qué más era? Preposición. La preposición. Estas son
preposiciones. En, de, desde, ¿no? Cuando, qué, dónde, cuándo, por dónde, etc. Son preposiciones. Por lo tanto, no tiene valor sintáctico, lo dejamos, lo dejamos ahí en negrito. Si queremos, le ponemos un circulito para que nos demos cuenta. Bien, entonces lo dejamos. Incesante, se precipita en incesantes, ¿no? El incesante, o sea, incansable quiere decir, o sea, tendría siendo un circunstancial de modo, ¿no? De manera incansable, se precipita de manera incansable, circunstancial de modo. Borbollones, aquí tendríamos un objeto indirecto, porque ¿qué es un borbollón? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es un borbollón? A ver, Delgadillo. ¿Está habilitado o no? Son Delgadillo. resultantes de montones de agua, así Perdón, como oladas. como Son como oladas. oladas, sí. Ya. Son erupciones. Segura, y aquí tenemos ejemplos muy bonitos de estas erupciones. Ustedes conocen, han ido a Roboré, ¿no ve? A Roboré han debido ir. ¿Quiénes han ido a Roboré? ¿Quiénes conocen? Levanten su manito. Todos, un montón. Bien. Los que han ido a Roboré, más allá de Roboré, creo a los 30 kilómetros, 25, algo así, no cerca nomás, están las aguas calientes. ¿Sí? Se llama Aguascalientes, un balneario muy bonito, que por cierto es uno de los ríos de agua termal, según lo que dicen, uno de los más grandes del mundo, ¿no? O sea, de agua termal, me refiero, de agua caliente. Entonces, ahí le llaman los del lugar, y todos nosotros cuando vamos, los herbores, le llamamos, ¿no es cierto? Los herbores. Que son erupciones que hace el agua de abajo, porque abajo está hirviendo el agua. Por eso se llama herbores. Entonces, el borbollón es eso, ¿ya? El borbollón, si quieren, es un sinónimo del hervor, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de un sustantivo. Y está haciendo borbollones. El agua al precipitarse hace borbollones. Por ejemplo, sería eso un objeto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque aquí hay una preposición que ya está haciendo que, una frase, enlace, que ya está haciendo que esto ya no sea directo, sino sea indirecto. Borbollones. Agua también sería otro objeto indirecto. Vendría siendo como uno solo, pero aquí tenemos un D y prefiero respetar ese D para que nos ponga, para que nos demos cuenta, ¿ya? Entonces, sería borbollones de agua, sería un solo objeto indirecto, pero prefiero respetar esto para que ustedes se den cuenta, ¿ya? De agua, ¿cómo está el agua? Fangosa, por lo tanto esto va a ser circunstancial de modo, ¿no? Bien. ¿Han visto? Ahora sí está completo nuestro análisis sintáctico de esta oración. Ahora sí está completo nuestro análisis sintáctico de esta oración. Bien. Y tenemos unos minutos para intentar hacer algo del morfológico. Acuérdense bien, sáquenle una capturita a esto porque ahorita lo vamos a utilizar, ¿ya? Yo les voy a pasar estas diapositivas luego de clase, ¿ya? Estas que tenemos aquí, donde están los ejemplos,
el trabajito del Excel, eso ya se los dejo para ustedes, para que vayan practicando. Tampoco no les voy a dar todo mascadito, ¿no es cierto? Tienen que trabajar un poquito. Entonces, el Excel, sí se los muestro todo lo que quieran, pero no se los paso. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes lo hagan. Ya han visto cómo se tiene que hacer el Excel, qué cositas necesitamos averiguar, todo. Por eso se los he mostrado. Bien. Estito, por favor, acuérdense de esta frase o de esta oración, ¿ya? Porque nos vamos a ir a otra página. Dejamos de compartir eso y nos vamos al Excel. Ah, ¿dónde está mi Excel? O sea, perdí. Siempre hago, no, aquí está. Siempre hago perder mis cosas. Bien, este es nuestro Excel. Muy bien, aquí vamos a poner una rayita porque hasta aquí era el anterior ejemplo que me imagino que ustedes tenían que completar como práctica y que lo han debido completar, ¿no? Vamos a poner una línea amarilla ahí. Pues vamos a empezar con el otro ejemplo, ¿ya? Con el otro ejemplo. A ver, de todas las palabras que están incluidas, las de los vocativos, las de las oraciones circunstanciales, o, ¿no? Incluido toda la oración, desde la primera corchete hasta el último. Elijan cualquiera de las palabras que quieran analizarlas formológicamente. Cualquiera. Elijan ustedes. A ver. Elijan ustedes cualquiera de esas palabras. ¿Quién me dice la palabra que quieren que la analicemos? Delgadillo creo que quiere decirme algo. ¿Qué palabra quiere que analicemos, Delgadillo? La palabra borbolloso, Licen. Allá. No es borbolloso, ¿qué es? Borbollones, ¿no ve? Veamos. Borbollones, ¿esa palabra quiere? Muy bien. La hacemos, no hay problema. Borbollones, ¿ya? Muy bien, borbollones. ¿Qué categoría gramatical será? Ya les he dicho yo, cuando les estaba dando el ejemplo de aguas calientes. Aquí está. ¿Qué categoría gramatical? Es decir, ¿cuál de esas 9 categorías, en cuál de esas 9 categorías entraría borbollones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es un borbollón? A ver. Hay 9 categorías gramaticales, ¿no? Artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 9. ¿Cuál de esas 9 sería borbollón? A ver. Carla García, dígame. Doña Carla. Es sustantivo. Sustantivo, perfecto, muy bien. Sería sustantivo. Sería sustantivo. Ahora, como es sustantivo, vamos a ver.
¿Es sustantivo común o es sustantivo propio? Doña Carla tiene la respuesta. ¿O quién tiene la respuesta? A ver si es sustantivo común o sustantivo propio. A ver. Don Matías Flores. Es sustantivo común. Sustantivo común. Muy bien, don Matías. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí anotamos. Sustantivo común. Ahora, ¿es un sustantivo concreto o es un sustantivo abstracto? Doña Carla creo que quiere decir algo. Ah, no, don, el señor Juárez, Uriona. No sé si señor o señora. Parece que señora. Es concreto. Concreto, perfecto, concreto. Claro, el borbollón es concreto. Es el hervor, es esa acción del agua que está cumpliendo, ¿no? Entonces, concreto. Muy bien. Ahora, ¿es grupal o es individual? ¿Qué creen? A ver, don Jane Hanely o doña Carla. Grupal, dice. Grupal. A ver, ¿cuál era la pregunta? Así, grupal o individual, ¿no? Grupal, sí. Muy bien, grupal. Ah, porque están haciendo borbollón, entonces el borbollón puede ser el de aquí, el de allá. Cualquier hervor, cualquier erupción de agua sirve, ¿no? Grupal, perfecto. Estamos diciendo hervores de agua, estamos diciendo erupciones del agua. Bien, grupal. Ah, ¿será simple o compuesto? Doña Carla o doña Carla Gatica, ¿ves? Es simple. Muy bien, simple. Simple. Simple, pues no puede ser compuesto. Y ahí se acaba, porque no, si, no es compuesto, y por lo tanto, como no hay no hay una derivación, no hay sufijo, no hay prefijo, no hay nada de eso, entonces no puede ser tampoco una palabra parasintética. Muy bien. Entonces, aquí hemos señalado qué tipo de sustantivo había sido. Muy bien, vamos a organizar esto. Tac, tac, ahí está, en un solo cuadrito. Bueno, entonces todo esto de aquí, estos tres, no nos interesa. ¿Por qué? Porque un sustantivo no tiene variaciones en esos grupos, ¿no es cierto? O sea, no tiene variación ni de modo, ni de tiempo, ni de persona. Pero a ver, veamos el género. El género, a ver, doña Hanely. Es masculino. Masculino, perfecto, masculino. Y el número, ahí ya se nos dice claramente que no es necesario mucha ciencia. Es plural, porque el sustantivo es borbollón, y al decir borbollones, estamos diciendo varios borbollones. ¿No? Bien, esa sería la cosa. Ahí tienen el análisis de esa palabra que me pidieron. Como ven, es básicamente sencillo, es solamente seguir el orden de este cuadrito metodológico que hemos señalado. Bien, jóvenes, eso es lo que yo
quiero que hagan permanentemente ustedes, ¿no? Ahora podemos incluso hacer alguna otra más, si gustan. Tenemos unos minutos, tenemos 5 minutos, en lo cual terminamos otra de las palabras que... quisiera ponerles un ejemplo que está fuera de la oración, está fuera de la oración, pero ahí tenemos el ejemplo, cómo podemos hacer con todita la oración que tienen ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando si tuviéramos, esto sí es un poco, es importante que lo mencionemos, ya que hemos visto la interjección. ¿Qué pasa si tendríamos en alguna oración esto? Ay. Aquí está. Esto, ¿no? O, que es una expresión de admiración, así. Oh, qué barbaridad. Oh, qué lástima. Oh, qué tal, ¿no? Siempre aparece en los textos. Oh, cuando se asusta a la persona, cualquier cosa. Entonces, aquí lo único que tendríamos que poner es interjección. Clase de interjección, en este caso sería propia. Y todo lo demás, esto, vamos a buscarle otro color aquí, digamos, un cafecito. Un cafecito, este cafecito, ya. No teníamos que llenar nada. Ya. Y si pondríamos otra, por ejemplo, a ver, epa. Calla. Calla, ¿no es? Silencio. O bravo, o viva, o hurra, cualquiera de esos, ¿no es cierto? Entonces también pondremos lo mismo, interjección, pero en este caso, en la clase, vamos a tener que poner impropia. ¿Listo? Y todo lo demás se queda en blanco. ¿Ya? A eso nos vamos a referir cuando tengamos una interjección. Miren qué fácil. Todo lo demás se queda en blanco. ¿Por qué? Porque hemos dicho claramente que no tiene ningún tipo de variación de estas. Lo único que podríamos identificar es si es una interjección propia o si es una interjección impropia. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Bueno, señores, mañana no tenemos clases, ¿no? Según lo que han dicho, mañana no tenemos clases. Entonces, doña Carla, ¿quería decir algo? Perdón. Decíamos entonces que mañana no tenemos clases. Hay asueto, por lo tanto, ustedes pueden participar tranquilos de la preca. Mañana, no sé si es mañana o es hoy día la preca, pero aprovechen también, estudien, repasen, llenen ese cuadrito de Excel, practiquen con el cuadrito de Excel. Eso les va a ayudar mucho como metodología para identificar las palabras, para saber si es verbo, si es adverbio, si es adjetivo. ¿O qué clase? Fabiana creo que quería decir algo. Adelante, Fabiana. Estaba levantando su manito. Lisa, ¿vamos a pasar clases mañana? No, reitero, mañana no hay clases. No hay clases mañana. Entonces, tienen libre. Tienen libre. Pero eso no significa que, bueno, nos olvidemos de estudiar, ¿no? Estudiemos nomás, trabajemos,